puedes oír el momento exacto en que tu vida cambia. Para mí, no fue una llamada ni un diagnóstico. Fue el sonido de un estudio de $80,000 partiéndose a la mitad porque mi sobrina pensó que el brazalete de platino de mi abuela parecía demasiado barato para su transmisión en vivo. El sonido del platino al romperse es más silencioso de lo que uno se imagina, pero esa mañana de domingo, sonó como un disparo. Mi sobrina de 16 años, Madison, ni siquiera me miró. Estaba transmitiendo en vivo para sus seguidores. Me había arrebatado el brazalete vintage de la muñeca, sosteniéndolo frente a la cámara y llamándolo basura deslustrada. Cuando no le quedó bien en la mano, no lo desabrochó. Tiró. La delicada cadena de seguridad se rompió y 80 años de historia cayeron sobre las piedras del patio. Mi hermano Ryan bebió su mimosa. Mi cuñada, Tiffany, ni siquiera levantó la vista de su aro de luz. Madison rió. Oye, basura, al menos. Nadie se movió. Nadie se disculpó. Pensaron que solo eran joyas. No sabían que era la única razón por la que aún tenían techo. Recogí los trozos del brazalete de la fría piedra. El platino me pesaba en la palma de la mano, un peso muerto donde antes había pulso. Sobre mí, el brunch continuaba. Mi cuñada Tiffany estaba ocupada ajustando el ángulo de su aro de luz, quejándose de que las sombras le arruinaban la estética. Mi hermano Ryan estaba rematando sus gafas, riéndose de un chiste que había oído 1000 veces, haciendo el papel de proveedor exitoso en una casa que en realidad no podía permitirse. Esta casa era un escenario. El extenso jardín, las encimeras de mármol importado, el alquiler del todoterreno de lujo en la entrada. Todo era una actuación perfecta financiada con tarjetas de crédito que habían agotado y rescates que nunca reconocían. Y yo era el equipo de entre bastidores. Era Natalie, la archivista sencilla, la historiadora que pasaba sus días en el polvo y el silencio. Para ellos, yo era aburrida. Yo era la cuñada solterona que usaba zapatos cómodos y conducía un sedán de 6 años. Me toleraban porque era útil. Me puse de pie, guardando el metal roto en mi bolsillo. No grité. No volcó la mesa. Una versión más joven de mí habría llorado, rogándoles que comprendieran el valor sentimental de lo que Madison acababa de destruir. Pero la mujer parada en ese patio sintió algo completamente distinto. Era una claridad fría y clínica. Durante años, me había preguntado por qué me quedaba. ¿Por qué pagué sus impuestos sobre la propiedad cuando se enfrentaron a una ejecución hipotecaria? ¿Por qué cubrí el costo de sus vacaciones de emergencia? ¿Por qué transfería en secreto $60,000 al año al Conservatorio de Música Elite para que Madison pudiera tocar el violín, mientras ellos se burlaban de mi frugalidad? Solía llamarlo amabilidad. Solía decirme a mí misma que era el pegamento que mantenía unida a la familia. Pero al mirar a Tiffany, que ahora estaba editando las imágenes de mi humillación para su historia, comprendí la verdad. No era amabilidad. Era la cadena invisible de la superviviente. Cuando creces como quien arregla las cosas, empiezas a creer que tu único valor reside en tu utilidad. Crees que el amor es una transacción. Si pagas la cuenta, te amarán. Si resuelves la crisis, te respetarán. Llevas la cadena voluntariamente porque te aterra que sin ella, no seas nada. Es una prisión que construyes para ti mismo ladrillo a ladrillo, cheque a cheque. Pasé 31 años creyendo que si soportaba suficiente falta de respeto, eventualmente me ganaría un lugar en la mesa. Pensé que mi silencio era digno. Pensé que mi apoyo invisible era noble. Pero al mirar a Madison, que ya estaba aburrida y revisando su teléfono, me di cuenta de que no había sido noble. Había sido una facilitadora. Les había enseñado que era un recurso natural para explotar, no una persona a la que respetar. No vieron a una hermana o una tía allí de pie. Vieron un electrodoméstico. Y cuando un electrodoméstico se rompe, no te disculpas con él. Lo pateas. Tiffany me miró, agitando la mano con desdén. No te pongas tan triste, Nat. De todas formas, parecía viejo. Seguro que puedes sacar algo de dinero por la chatarra. Lamire. Miré la casa que mi dinero había salvado. Miré al niño que mi dinero estaba educando. La cadena alrededor de mi cuello no se rompió. Simplemente se disolvió. Me voy, dije. Mi voz era baja, apenas un susurro por encima de la música. Ryan ni siquiera se giró. Bueno, nos vemos la semana que viene. No olvides el regalo de cumpleaños de mamá. Crucé las puertas corredizas de cristal, pasé la isla de la cocina donde las facturas sin pagar solían estar escondidas en un cajón, y salí por la puerta principal. Me subí a mi coche. No di un portazo. La cerré con cuidado. El silencio dentro del vehículo era denso, pero no estaba vacío. Era el sonido de un contrato que vencía. El camino a casa fue una confusión de asfalto y adrenalina. No acceleré. No me salté los semáforos en rojo.
Conduje con la aterradora precisión de quien acaba de darse cuenta de que tiene el detonador en la mano. Al entrar en mi apartamento, el aire era quieto y fresco. Olía a libros viejos y a pulimento de limón, un marcado contraste con el sofocante perfume de la fiesta en el jardín de Tiffany. Dejé las llaves en la encimera. Me preparé una taza de té Earl Grey, observando cómo subía el vapor en la silenciosa cocina. Tenía las manos firmes. Llevé la taza a mi pequeño escritorio en la esquina del salón y abrí mi portátil. La pantalla se iluminó, iluminando las pilas de cajas de archivo que cubrían las paredes. Esta era mi vida. Tranquila, ordenada y, en secreto, increíblemente cara. Primero inicié sesión en mi portal bancario. Luego abrí una nueva hoja de cálculo. La llamé el libro de cuentas de los fantasmas. Por primera vez en años, empecé a escribir los números que había guardado ocultos en mi cabeza. Las cuotas de la hipoteca de la primera casa de Ryan cuando perdió su trabajo, $42,000. El préstamo para la boutique de Tiffany que quebró en 6 meses, $25,000. El pago inicial de su actual casa de exhibición figuraba como regalo para que pudieran calificar para el préstamo, $80,000. Observe las cifras. Eran asombrosas. Tiffany y Ryan caminaban como reyes, publicando fotos de su lujoso estilo de vida, juzgando mi ropa sensata y mi auto de 10 años. Pero su reino se construyó sobre la base de mi dinero. Era la ilusión de poder de la billetera vacía. Creían que gastar dinero los hacía poderosos. Creían que consumir los hacía importantes. Pero el verdadero poder no se trata de lo que gastas. Se trata de lo que controlas. Y yo lo controlaba todo. Inicié sesión en el portal de donantes del Conservatorio de Música Elite. Mi nombre de usuario era anónimo, solo una serie de números que solo conocía la junta directiva. Navegué a la página de becas activas. Allí estaba, la beca al mérito artístico Madison H., $60,000 al año, financiada íntegramente por un benefactor anónimo. Yo la había creado hace 3 años cuando Madison mostró su potencial. Quería que tuviera lo mejor. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Quería creer que si daba lo suficiente, con el tiempo me verían. Pero no vieron al donante. Solo vieron el viaje gratis. Asumieron que el dinero venía de la escuela, del universo, de su propia especialidad inherente. Nunca preguntaron cómo un estudiante mediocre con una mala actitud consiguió una de las becas más prestigiosas del país. Miré la pulsera rota junto a mi portátil. El joyero me había dicho años atrás que valía $21,000. Pero su valor no estaba en el metal. Estaba en la historia. Era un símbolo de dignidad que había sobrevivido décadas solo para ser roto por un adolescente que pensaba que el valor se medía en gustos. La matrícula de Madison por 3 años fue de $180,000. La pulsera costaba $21,000. La matemática era simple. Habían destruido algo preciado para mí porque pensaban que era tacaña. Pensaban que no podía permitirme cosas bonitas. No se dieron cuenta de que no podía permitirme cosas bonitas porque estaba comprando toda su vida. Moví el cursor a la pestaña de gestión de fondos. Mi dedo se posó sobre el panel táctil. No me sentí culpable. No me sentí triste. Sentí el peso frío y duro de un balance que finalmente se ponía a cero. Hice clic en cancelar transferencia recurrente. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Seguro que quieres revocar esta subvención? Esta acción es inmediata y puede afectar el estado de la matrícula del estudiante. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. Estado inactivo. Fondos retirados. Me recosté en mi silla y tomé un sorbo de té. Todavía estaba caliente. El silencio en el apartamento ya no era solitario. Era caro. Era el sonido de $180,000 quedándose justo donde pertenecían. El fallo en la matriz ocurrió a las 9 de la mañana del lunes. Mi teléfono sonó. Era Tiffany. Miré su nombre en la pantalla, sintiendo una extraña sensación de desapego. Nunca me llamaba los lunes. Los lunes eran para su planificación de contenido de Monfluencer. Respondí, manteniendo mi voz neutral. Hola, Tiffany. Ni siquiera dijo hola. Nat, gracias a Dios que contestaste. Tenemos una crisis. El conservatorio acaba de llamar a Ryan. Dicen que el pago de la matrícula de este semestre rebotó. Me recliné en mi silla, viendo una mota de polvo flotar en un rayo de sol. Rebotó. Eso es extraño. Es más que extraño. Es humillante. Ahora estaba gritando, su voz estridente. Dijeron que la fuente de financiación fue retirada. ¿Retirada? ¿Puedes creer la incompetencia? Madison está en medio de los ensayos. Si esto no se arregla hoy, la van a sacar del programa. Tomé un sorbo lento de café. Eso suena estresante. ¿Estresante? Es un desastre.
Tiffany Risoplo. Mira, Ryan es un inútil con estas cosas, y yo estoy inundada con un acuerdo de marca. Ya que trabajas en archivos y sabes cómo funciona el papeleo, ¿puedes llamarlos? Ya sabes, usar tu voz profesional. Diles que obviamente es un error administrativo y que deben restituirlo de inmediato. Casi me río. Era típico de Tiffany. Incluso en una crisis causada por su propia arrogancia, intentaba subcontratarme el trabajo. No pensó ni por un segundo que el dinero realmente se había ido. Para ella, el dinero era algo que existía como el aire. Era un recurso al que tenía derecho. La idea de que alguien se lo hubiera quitado deliberadamente era imposible. No puedo llamarlos, Tiffany, dije con calma. No soy su tutor. No me hablarán. Solo Finch. Espetó. Diga que es ella, no sé, su gerente. Era Glenlow, Natalie. No tenemos tiempo para estas tonterías. Estoy seguro de que el donante tiene sus razones, dije. Mi voz era serena, sin el pánico que ella esperaba. ¿Razones? ¿Qué razones? Madison es una prodigio. Esto es solo un burócrata celoso que intenta sabotearla. Probablemente alguien que vio su transmisión en vivo ayer y sintió envidia de su estilo de vida. La ironía era tan densa que podía saborearla. Tenía razón. Se trataba de la transmisión en vivo, pero no por envidia. Por la exposición. Había expuesto su crueldad a la única persona que importaba. No puedo ayudarte, Tiffany, dije. Tendrán que encargarse de esto ustedes mismos. Colgué antes de que pudiera gritar de nuevo. Puse mi teléfono en silencio. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado con la certeza de lo que se avecinaba. Estaban a punto de chocar contra el muro de la realidad y por primera vez en sus vidas, yo no iba a estar allí para poner una almohada entre ellos y el impacto. La fase de negación duró exactamente 48 horas. Para el miércoles, se había convertido en victimismo. Tiffany publicó un video en su historia de Instagram. Estaba llorando, filtrándose en blanco y negro para parecer más trágica. Chicos, estoy temblando ahora mismo, susurró en su teléfono. Unos familiares celosos están intentando sabotear el futuro de Madison. Hackearon el portal de becas. Es tan triste que la gente no pueda soportar ver brillar a una joven. Lo vi desde mi escritorio en el museo, sintiendo una extraña mezcla de diversión y disgusto. No estaba pidiendo ayuda. Estaba utilizando a su público como un arma. Quería compasión, no soluciones. Entonces vibró mi teléfono. Era Madison. Tía Nat, mamá dice que no arreglarás el fallo. ¿En serio? Necesito un arco de violín nuevo para la vitrina. Y ya que está siendo rara, me debes una. La pulsera era una porquería, pero lo busqué y Cartier tiene una pulsera del amor que dice, vale. Cómprame eso y estamos a mano. Miré el mensaje. Estamos a mano. Había roto una reliquia, perdido una beca y creía que yo le debía. El derecho era impresionante. No era solo un defecto. Era una visión del mundo. No respondí. En cambio, abrí un nuevo documento en mi computadora del trabajo. Escribí un encabezado formal para la junta directiva, Conservatorio de Música Elite. No era solo un donante anónimo. En mi calidad de historiador, pasé 5 años archivando las composiciones originales del fundador del conservatorio. Descubrí sinfonías perdidas, restauré manuscritos frágiles y organicé la exposición que les dio reconocimiento internacional. Fui un colaborador silencioso de su legado. Escribí con precisión. Detallé los términos de la beca al mérito artístico Madison H. Cité la cláusula sobre el código de conducta de los donantes, en concreto la sección sobre integridad y respeto por la preservación histórica. Adjunté una foto del brazalete roto junto a la carta original manuscrita del fundador, regalándosela a mi abuela. Esta estudiante, escribí, ha demostrado un flagrante desprecio por la historia que esta institución se creó para proteger. Al destruir una parte del legado personal del fundador para ganar influencia en las redes sociales, ha violado el espíritu de esta beca. Por lo tanto, ejerzo mi derecho a revocar permanentemente la financiación. Esta decisión es definitiva e irreversible. Pulse Envier. 10 minutos después, recibí una respuesta del presidente de la Junta. Estimada señorita Natalie, estamos horrorizados. No teníamos idea de la conexión. La revocación se procesa de inmediato. También revisaremos su estado de inscripción en espera de una audiencia de conducta. Gracias por su continua dedicación a nuestra historia. Cerré mi computadora portátil. El cambio estaba completo. Ya no era solo la tía. No era el felpudo. Era la archivista. Había curado su ascenso, y ahora había curado su caída. El silencio en mi teléfono ya no esperaba. Estaba cargando. La joyería no estaba en un centro comercial. Estaba escondida en el distrito histórico detrás de una pesada puerta que vibraba cuando presionabas el intercomunicador.
El aire adentro olía a pulido de metal y concentración silenciosa. El señor Abernathy, un hombre que había pasado 60 años mirando los corazones de los diamantes, ajustó su lupa mientras colocaba los pedazos rotos del brazalete sobre la almohadilla de terciopelo. Platino, murmuró, su voz ronca. Art Deco de mediados de siglo. Artesanía excepcional. Ya no se ven pestillos como este. Estaban diseñados para durar para siempre. Tomó la cadena de seguridad rota con unas pinzas, girándola bajo la intensa luz. Esto no era desgaste, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Esto era violencia. Alguien tiró de esto con mucha fuerza. Lo sé, dije. No respondió de inmediato. Tomó la correa principal, la que Madison había llamado chatarra deslustrada, y la inclinó. Hizo una pausa. Entornó los ojos. Luego dejó escapar una fuerte inspiración, un sonido tan fuerte en la habitación silenciosa que me estremecí. Señorita Natalie, dijo, bajando la voz a un susurro. ¿Sabe de dónde viene esta pieza? Era de mi abuela, dije. Me la dejó. Dijo que era especial, pero nunca dijo por qué. El señor Abernathy me hizo señas para que me acercara. Miré por la lupa. En el interior de la correa, grabada con una escritura tan microscópica que parecía un rasguño a simple vista, había una inscripción. A Eleanor, por la música que me salvó. HV 1948. Se me heló la sangre. H.V. Heinrich von Staaten, el fundador del Conservatorio de Música Elite, el hombre cuya estatua se alzaba en el patio donde Madison soñaba con tocar. El hombre cuyas partituras originales había pasado los últimos 5 años restaurando en los archivos. Su abuela, dijo el señor Abernathy en voz baja, era Eleanor Vance. No era solo una mecenas, dijo con los ojos abiertos de par en par con reverencia. Fue su primera violonchelista. Cuando terminó la guerra, lo ayudó a sacar sus composiciones de Europa a escondidas. Él le encargó esto. No son solo joyas, señorita Natalie. Es una reliquia. Pertenece a un museo. Me quedé mirando el metal roto. La ironía era asfixiante. Madison, en su búsqueda de fama viral y validación superficial, no solo había roto un brazalete. Había profanado un trozo de historia directamente vinculado a la misma institución a la que estaba desesperada por unirse. Ella decía vivir para la música, pero literalmente había roto el legado del hombre que construyó su mundo. Todo porque no era lo suficientemente brillante para TikTok. ¿Puedes repararlo?, pregunté, mi voz firme, aunque mi mente estaba acelerada. Puedo, dijo el señor Abernathy solemnemente. Puedo fusionar el platino, pero la cicatriz permanecerá. El metal tiene memoria. Bien, dije. Deja la cicatriz. Salí de la tienda al sol cegador de la tarde. Me sentía más pesado, pero también más agudo. Antes de este momento, mi decisión de retirar la financiación se había sentido como justicia. Ahora se sentía como un deber. A Madison no solo le faltaba gratitud. Carecía de la reverencia fundamental requerida para ser artista. Era una vándala en el templo de la música. Saqué mi teléfono. Había 12 llamadas perdidas de Ryan. Apareció un mensaje de Tiffany. Necesitamos hablar ahora. No respondí. No necesitaba hablar. Tenía la verdad en mi bolsillo. Y era más pesada que el platino. El giro no era que tuviera el dinero. El giro fue que yo tenía la historia. Y la historia, lo sabía mejor que nadie, tiene una forma de enterrar a quienes no la respetan. El teléfono vibró de nuevo. Vamos para allá. Sonreí. Que vengan. Estaba lista. La emboscada ocurrió a las 6 de la tarde del jueves. Estaba sentada en mi sala leyendo un libro de teoría musical, disfrutando del tranquilo murmullo de mi apartamento pagado. Entonces, unos golpes en la puerta rompieron la paz. Miré por la mirilla. Eran Ryan, Tiffany y Madison. Parecían frenéticos. Ryan caminaba de un lado a otro. El maquillaje de Tiffany estaba corrido. Madison parecía hosca, con los brazos cruzados, claramente arrastrada allí contra su voluntad. Abrí la puerta. No los invite a Pazer. Me quedé en la entrada, bloqueándoles el paso. ¿Puedo ayudarlos? ¿Ayudarnos? Ryan explotó, empujándome hacia la sala. Natalie, ¿estás loca? Acabamos de recibir una carta del conservatorio. Nos dan 48 horas para pagar $60,000 o expulsan a Madison. Tiffany estaba justo detrás de él, con la voz temblorosa. Dijeron que el donante retiró la financiación por infracciones éticas. Infracciones éticas. ¿Puedes creer el descaro? Necesitamos ese dinero, Nat. Tienes que prestárnoslo. Solo hasta que llegue la próxima comisión de Ryan. Madison se desplomó en mi sofá sin preguntar, quitándose los zapatos de una patada sobre mi alfombra limpia. Es tan injusto, murmuró. Ni siquiera hice nada. Los observe. El pánico, el derecho, la completa falta de conciencia de sí mismos.
Seguían pensando que esto era una negociación. Seguían pensando que yo era la red de seguridad. No puedo prestarte el dinero, dije en voz baja. Por supuesto que puedes, gritó Ryan. Tienes ahorros. Vives como una monja. Somos familia, Natalie. No puedes dejar que el futuro de Madison se destruya por un error administrativo. No fue un error administrativo, dije. Caminé hacia mi escritorio. Tomé una sola hoja de papel, la confirmación impresa del retiro. Se la tendí a Ryan. ¿Qué es esto?, espetó, arrebatándomela de la mano. Lee la línea de la firma, dije. Escaneó el documento. Sus ojos se detuvieron al final. Su rostro palideció. Me miró, luego volvió a mirar el papel. Firma del Donati, Natalie Vance. Tú, susurró Tiffany. Durante 3 años, dije. 180,000 pesos, pagados trimestralmente, anónimos. ¿Pero por qué? Ryan tartamudeó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que Madison tuviera éxito por sus propios méritos, dije. Y porque sabía que si sabías que el dinero venía de mí, no lo respetarías. Lo tratarías como todo lo demás que te doy. Esperado, desechable, debido. Tiffany se hundió en el brazo del sofá. Pero tú lo cancelaste. Por la pulsera, dije. No solo por la pulsera. Por la falta de respeto, por sentirte con derecho, porque te quedaste ahí parada viendo a tu hija destruir algo preciado para mí por influencia en Internet, y ni siquiera le dijiste que se disculpara. Madison levantó la vista, entrecerrando los ojos. Era solo una pulsera vieja, tía Nat. Dios, supéralo. No era solo una pulsera, dije, mi voz cortando la habitación como un bisturí. Era un regalo de Heinrich von Statten. El nombre flotaba en el aire. Incluso Madison, con su limitada capacidad de atención, conocía ese nombre. Estaba grabado en oro sobre la entrada de su escuela. Se lo dio a mi abuela en 1948, continué. La llamó la mujer que salvó su música. Cuando rompiste esa cadena de seguridad, Madison, no solo rompiste joyas. Estableciste un vínculo directo con el fundador de la misma institución a la que ruegas por asistir. Profanaste su legado. Ryan parecía que iba a vomitar. Tiffany se tapó la boca con la mano. Madison se quedó boquiabierta, la osca rebeldía finalmente se quebró. Tú lo sabías, susurró Madison. Soy historiadora, dije. Mi trabajo es saber. Y mi trabajo era proteger ese legado de quienes no comprenden su valor. El silencio en la sala era absoluto. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que casi podía sentir cómo cambiaba la presión del aire. Ya no eran la familia exitosa que exigía ayuda a la tía pobre. Eran vándalos de pie en la casa de su mecenas, y la cuenta finalmente había llegado. Tiffany fue la primera en romper a llorar. Rompió a llorar, pero no eran las bonitas lágrimas filtradas que escenificó para Instagram. Eran sollozos horribles y desesperados. Me agarró la mano, sus uñas clavándose en mi piel. Por favor, Nat, no puedes hacer esto. Es el sueño de Madison. Es solo una niña. No puedes castigar a una niña por ser tonta. Retire la mano. Tonta. Romper la propiedad de un extraño es tonto. Profanar un artefacto histórico porque no combina con tu atuendo es una podredumbre personal. Ryan dio un paso al frente, con aspecto demacrado. Natalie, por favor, te lo devolveremos. Lo juro. Solo restablece la beca. Si la expulsan ahora, nunca entrará en Juilliard. Su vida habrá terminado. Su vida no habrá terminado, dije. Simplemente será diferente. Se la ganará. Myra Madison. No lloraba. Miraba al suelo, con la cara ardiendo de vergüenza y furia. No estoy destruyendo su futuro, Ryan, dije con voz suave pero firme. Lo estoy salvando. Me miraron confundidos. Si la rescato ahora, continué, si la dejo creer que puede destrozar la historia y tratar a la gente como basura sin consecuencias, se convertirá en un monstruo. Tendrá talento, sí, pero el talento sin carácter no vale nada. Es una casa construida sobre arena. Caminé hacia la puerta y la abrí. El aire fresco de la tarde entró a raudales, despejando la atmósfera sofocante de derecho. Estoy plantando una semilla, les dije. Es una semilla dura, y será amargo de tragar. Pero tal vez dentro de 10 años, cuando Madison tenga algo preciado en sus manos, recordará el sonido de ese platino al romperse y lo tratará con respeto. Esa es la única beca que me queda por otorgar. Se fueron en silencio. Nadie dio un portazo esta vez. Salieron al pasillo como fantasmas, cargando con el peso de una realidad que ya no podían negar. 3 semanas después, recogí el brazalete del señor Abernathy. La reparación fue magistral, pero la cicatriz estaba allí, una fina veta de plata que recorría el platino donde se había vuelto a unir la cadena de seguridad. Me lo puse en la muñeca. Ahora se sentía diferente, más pesado, más real.
Ya no era solo un regalo de abuela. Era una cicatriz de guerra. Madison fue retirada del conservatorio. Ryan y Tiffany no pudieron reunir los $60,000. Ahora asiste al instituto público local. Una amiga en común me contó que vendió su costoso arco de violín para pagar las reparaciones de la pantalla de su teléfono cuando se le cayó. Es un comienzo. Me senté en mi sala mientras el sol se ponía, la luz dorada iluminaba las pilas de cajas de archivo. Mi teléfono estaba en silencio. La cuenta bancaria estaba llena. La cadena invisible había desaparecido. Ya no era la tía que pagaba todo. Solo era Natalie. Y por primera vez en mi vida, el silencio no esperaba permiso. Era pause. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien a quien amas es dejarlo caer. A veces, el regalo más amable es la lección más difícil. Y a veces, salvar el futuro de alguien significa negarse a salvarlo de sus consecuencias. Si esta historia te resonó, si alguna vez tuviste que elegir entre ser amado y ser respetado, si alguna vez tuviste que cortar la mano que te drenaba solo para salvarte, espero que la compartas. Porque en algún lugar, alguien lleva una cadena invisible, convenciéndose de que es un collar. Y necesitan saber que el sonido de la ruptura no es un final. Es un permiso para finalmente ser libres.